a lo del login Sí, y la conexión y sí. ya casi la tenía lista y pues para colocar en la página de inicio y otros comanditos se me perdió la página y estuve buscando en el computador y se puso lento y me tengo que dejarlo quieto. Y Sí, como es tengo el que PHP, ya comienza a llenarse la memoria del computador cuando utilizamos ya el SAMS y el MySQL, siempre ocupa harta sí, memoria. Y por ejemplo, cuando sí, utilicemos el NewBeans va a ser peor. sí, yo vi en la clase de ayer cómo era que se movía la barrita de la memoria RAM. Yo dije, Sí, no, este pobrecito se muere porque él tiene un indicador y muestra la RAM, el mismo programa NewsBeam. No, sí, profe, sí. me va a tocar que como asesor me va a tocar que autoatenderme, autohacerme un préstamo. A mí me va a tocar también llevarle, me va a tocar ampliarle la memoria al computador. Ese tiene 4, se la va a ampliar a 8 para que esté un poquitico más rápido. Para que se Sí, pueda por ver, porque ahí, siempre se me bloquea un poquitico. O una o hago eso, o me toca desinstalarle programas, pero no porque la idea es poder utilizar todo eso para explicárselos acá. Ay, Dios. En esta parte de programas, y todo toca tener es un equipo de escritorio bien robustico. Eso sí aguantan más, o sí, si no le toca un portátil, pero de esos bien robustos grandes. sí, porque eso es lo que estoy viendo si busco cómo comprar un nuevo escritorio o un portátil, Sí, porque pues se necesitan los dos como sí, tal, digamos aquí para trabajar y las clases, pero cuando toque que salir, ese sería la, ot- sí. esa sería No, la eso, otra. no, eso le toca a uno los dos equipos. Le toca el escritorio y el portátil. Voy a ver. Ah, bueno, pero entonces me alegra que hubieran podido ver la clase de ayer con la parte de Java, de Newsbeat, cuando la estemos trabajando ya van a tener un poquitico como más claridad que ustedes van a escoger. Ahora que yo les decía que en la parte de la programación ustedes escogen, usted les va a decir cuál es más fácil, con JavaScript, con Java, con PHP, con HTML, ustedes escogen. Sí, más yo Eso, por lo menos estuve haciendo mis investigaciones y no, ¿para qué? Es más, hay uno que es más poderoso que Nutbin, que es el Intelligent, ¿no? sí. El Intelligent es mejor que Nutbin, pero pues no maneja interfaz gráfica. Sí, no, Entonces, por eso, sí, la idea es que también aprendan a manejar la interfaz gráfica. La idea es que también puedan ustedes construir un formulario. Esos formularios vienen con el programa desde el Visual Studio. sí, Desde el Visual Studio ustedes pueden, desde el Visual Studio ustedes pueden ahí también crear sus formularios, están los botones y la programación se les va a parecer un poco más, yo les digo yo, como más fácil. La sintaxis es como más, en la parte de diseño es como más fácil, ¿sí o no? Según lo que vieron. sí. Cogemos el Yo, formulario, cogemos los botones de texto, los botones de comandos, los vamos acomodando, sí, es le vamos dando más, el colorcito. Señor, es más fácil, se ve más fácil. sí, esa. Sino que la parte de la programación, muchachos, toca meternos por la programación que está, ahorita se está manejando, que es la parte del JavaScript y HTML, que es la programación Eh, ágil. ¿Sí? La, Exactamente. Según las encuestas, mm, de los programas que son más utilizados y que donde se encuentra más trabajo hasta ahorita estuve viendo, es en lo que es el sí, diseño de página web, todo lo que tenga que ver con diseño de página web. Lo de sí. aplicación ya está como en un segundo lugar, pero lo que tiene que ver con diseño de página web es lo que está pegando. Ah, exacto. Y muchachos como, pues yo creo que ya pasaría, porque están en las nuevas inscripciones con los nuevos cursos. De pronto, si ustedes tienen personas, compañeros, amigos, que deseen
realizar un tecnólogo virtual, entonces los invito a que ingresen a la página Sena Sofía, que ya está funcionando nuevamente, que pueden buscar el tecnólogo de su preferencia. De tecnología no está AXO, pero está multimedia. Profe, pregunta, Señor, uno terminando aquí esta tecnología, que terminando la tecnología, sí, ya, ya. listo. ¿Hoy qué nos toca? No, no, se le cortó la pregunta. Que si terminando la tecnología, ¿qué? ¿Se puede hacer otra tecnología en el mismo SENA? ¿Se puede? Sí, claro. Listo, Ya usted ya graduándose, ya certificado y todo, claro, usted puede hacer otro tecnólogo, no hay ningún problema. listo. Usted lo puede hacer por la misma línea de tecnología o puede realizar otro. O sea, lo importante es que usted lo termine. Sí, no sería buscar por la misma línea. Sí, sería Eh, lo sí, está, por ejemplo, lo de multimedia. mejor. De multimedia que es muy parecido, o sea, no le digo que muy parecido, pero lo de multimedia es que tienen que ser muy creativos, porque lo de multimedia es tirando a diseño gráfico. Entonces, lo de multimedia es que ustedes deben ser muy creativos, dibujantes, mejor dicho. Eso es lo diferente que tiene la parte de multimedia. Pero se maneja también lo mismo herramientas, se maneja la parte de HTML también, se maneja Python también. Entonces ahí, pero entonces sí, importantísimo, ser creativos e innovadores. Multimedia, ese es su programa, ese es estilo de diseño gráfico, pero utilizando Más, herramientas tecnológicas, ¿no? sí, Bueno, esperemos ahí, sería muchachos, ver. 2 minuticos y ya iniciamos. Hoy que vamos a mirar, hoy les voy a explicar, ya vimos la clase anterior, ya les estructuré, ya les expliqué muy bien lo de la parte del modelo vista controlador. Les voy a acabar de explicar hoy lo que es el código que tiene cada carpetica para que les quede bien claro. Estos documentos yo se los voy a subir, se los voy a enviar a su correo para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan mirar, ¿cierto? Y con eso ustedes se pueden también basar para realizar sus proyectos también, si les va a servir. Eso pues ya depende de Sí, cada uno, ¿no? fíjense que estuve viendo unos videos sobre modelo Sí. vista controlador. Sí, hubieron unos enredados, pero sí hubo uno que sí explicó bien qué era y para Ujú. qué. Eso es como para segmentar el programa en cada una de las funciones, porque uno es lo que todo el usuario ve, el otro es lo que hace el sistema y el otro es lo que debe entregar, por decir así. Exactamente, eso es lo que yo les había explicado como en términos entre técnicos y términos como coloquiales. Exacto, sí, en términos coloquiales es eso, en Sí, una página, en una carpeta se guarda toda la interfaz del usuario, todo lo que con el usuario interactúa. En otra carpeta se guarda todo lo que es la conexión, ¿sí? sí, Todo lo que es conexión. Y en la otra, todo lo que tiene que ver con lo que es la base de datos. Solamente la exactamente, base de datos. que es el modelo. Ajá. El uno es la Y vista, todo lo que es el usuario, y el otro el controlador, que es el puente entre los dos. exactamente lo que vimos, ¿no? Sí, señor. Exactamente, exactamente lo que vimos. En toda la carpeta se guarda todo lo que se va a manejar y los controladores, el modelaje, el modelo y las vistas. Y ahí usted ya comenzamos a manejar la parte, una carpetica aparte, un archivo aparte de la conexión a la base de datos, ¿cierto? Si vamos a trabajar otros formularios para unir, entonces pues obviamente nos toca crear otros archivos donde vamos a crear el index, ¿cierto? Pero entonces aquí va todo como estructuradito. Sí, exactamente. Una pregunta, si Exactamente. uno tiene digamos, un proyecto más o menos grandecito, mediano,
Sí, y uno tiene, pues la base de datos como tal sería una sola, pero uno tiene varias sesiones, por lo menos la sesión, digamos, matrícula y la sesión, digamos, materia. sí, A cada una de esas dependencias toca que hacerle una página para la conexión, ¿cierto? correcto. Sí, porque haga de cuenta Me que lo cada uno imaginé. es un módulo diferente, como un formulario diferente, ¿no? Uno es el que tiene matrículas y el otro es el que tiene, ¿qué? Perdón, matrículas Digamos inscripción, y inscripción. materias, Entonces, materias. y materias, exactamente. A cada uno nos toca hacerle nuestro, ¿qué? Nuestra vista. Por apartecito ya hacer la conexión. Entonces, por ejemplo, era la que su merced estaba trabajando con el login. ¿Te acuerdas que en el login yo primero tengo que registrarme? Entonces, usted en el botoncito de interacción de registro, entonces usted con qué lo va a conectar, con qué vista, con el de, cuando yo le Con digo la, con la registrarme en el login, yo no estoy logueado, no tengo usuario ni contraseña. Entonces, a mí primero que todo me toca ¿qué? que hacer la, Me toca hacer el registro, ¿cierto? hay que hacer el registro, sí Me señor. me toca hacer el registro. Entonces, en el login, cuando usted le da el botoncito de registro, en ese botón, cuando yo le doy clic, entonces su merced lo que va a hacer es que lo va a conectar al formulario de registro, me va a salir, obviamente, los datos, donde el nombre, si quieren colocar la fecha, donde van a colocar el correo electrónico, el usuario y la contraseña, ¿sí o no? Y Sí también señor. si el sistema está por roles, entonces me toca colocarle roles, ¿cierto? A esa tablita de registro. Es que rol tengo, entonces no, yo tengo el rol de almacenista, yo tengo el rol de inventario, yo tengo el rol de facturador. Entonces me toca a mí colocarle ese rol, el usuario y contraseña y yo lo guardo, ¿cierto? Yo lo guardo. ¡Tum! Cuando yo guardo la información, me va a mi base de datos de login, ¿sí o no? Sí Va a la señor. base de datos de login. Listo. Ahora, como ya está en mi base de datos, entonces ahora yo ya, a mí me tiene, cuando yo le digo guardar, me devuelve automáticamente nuevamente a la parte de login. Tenemos que hacer una conexión que me devuelva nuevamente al index, a la página de login. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo le hago el usuario, me registro con mi usuario y con mi contraseña, ¿cierto? Y cuando yo le doy ingresar, ¿a dónde tiene que enviar? ¿Según qué? Ahí tenemos que programar el Me formulario. repite que se le entrecortó. Exacto. Según el rol que yo escogí, en mi tablita, en la tabla que yo haga, según el rol que yo haga, que yo escoja, entonces me toca conectarlo con el index de ese rol. Entonces, si yo escogí facturación, entonces cuando yo lo voy a ingresar con el usuario y con la contraseña, y si mi login, yo le puedo anexar el rol. Yo le puedo anexar el rol a mi index, no hay ningún problema, a mi login. Entonces, yo le escojo el rol y le escribo mi contraseña. Cuando yo le digo ingresar, ¡fum! Según el rol que yo tenga, ese rol lo tengo que tener conectado, ¿qué? Al index de que si yo escogí facturación, si yo escogí inventarios de mi rol o escogí venta. Entonces me abre el Y ahí, formulario de ventas y yo ya puedo estar interactuando con ese módulo. Señor, ¿sí más o menos me expliqué? sí señor, sí, ahí el que manda la parada es el rol. Sí, es que el que manda la parada para hacer la conexión es el rol. Entonces, cuando creamos nuestras bases de datos y nuestras tablas y cuando las vayamos a relacionar, tenemos que tener cuidado que cuando escojamos el rol según nuestro sistema de información, ese rol es el que manda la parada para poderme llevar, ¿cierto? Ingresar al formulario según el rol. Entonces, pero yo les decía que los programas
no los hagan tan grandes, tan extensos con diferentes menús. Yo les digo, hágalo con 2, 3 menús para que funcionen todos y cuando ustedes tengan su sistema y cuando vayan ustedes a hacer la sustentación, todo le funcione perfectamente. Diga, mire, yo puedo hacer esto, yo puedo consultar, yo puedo eliminar, yo puedo borrar, yo puedo ingresar acá, yo puedo realizar una parte de búsqueda, yo puedo y que cada módulo haga esa actividad. ¿Cierto? Porque es que yo he mirado que de pronto hacen unos demasiado grandes y no les va a alcanzar el tiempo. Sí, pero entonces para su proyecto productivo sí lo tienen que tener en su etapa práctica. Los que escogieron proyecto productivo sí lo tienen que llevar a cabo. Sí lo tienen que, acuerden que en esa alternativa que ustedes escogen de etapa práctica, tiene que estar implementado en alguna empresa, en algún lugar, usted lo tiene que implementar. Acuérdense de ese proyecto productivo que es así. Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces vamos a iniciar terminando, muchachos, la clase del día de la clase de antier. ¿Listo? Buenas tardes, Citri, ¿cómo estás? Entonces retroalimentando. Entonces, acordémonos que es el modelo vista controlador. Es un patrón que yo puedo utilizar en la parte de la programación, donde yo puedo, en una carpeta, yo puedo ir guardando subcarpetas para poder ir mirando la programación que yo hago en mi sistema de información. Y esa programación, como yo lo hago, se llama por capas. Entonces, el modelo vista controlador maneja lo que es el modelo, que es la parte de las bases de datos que yo configuro, que yo las realicé, que yo las relacioné y que yo las normalicé para el funcionamiento, ¿cierto? El modelo es mi base de datos y todo el proceso que se va a realizar y toda la parte de los métodos que se van a utilizar. Acuérdense que el método es el CRUD, el método es que yo puedo ¿qué? Eliminar, editar, leer y realizar nuevos registros. Ese es el modelo. Cuando hallamos la parte del controlador, el controlador es la parte de la función que yo voy a hacer con todos esos datos o información que yo voy a registrar en mi base de datos. Entonces, los controladores me van a permitir que realizar la función de eliminar, editar y que ese proceso se lleve al modelo, ¿cierto? Y que se pueda realizar ese proceso, esa búsqueda que yo quiero eliminar y que me devuelva a mí el resultado. ¿Y en dónde me lo va a devolver? En la otra capita que es vista. Vista es la parte del index, es la parte donde yo voy a mirar, donde yo veo el proceso que se realizó, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, profe, toda esa carta, entonces acá lo tengo abierto, ¿cierto? Entonces acá tengo aquí lo que vimos, esto es la vista, toda la programación que yo hice para que se me viera todo esto, ¿cierto? Que lo realicé en la parte del controlador, ¿cierto? Que se viera que esta información se pudiera mirar acá y que esta parte del controlador se viera en el index. Acuérdense que el index es la página, la web inicial, donde yo creo mi título, donde yo creo estos botoncitos de interacción, ¿cierto? Donde yo puedo, en la parte del controlador, esto es la vista, ¿cierto? En la parte de los controladores es que yo puedo, ¿qué? Yo puedo crear la parte del controlador, es que yo hago con una función, con control, ¿cierto? Con el constructor, perdón, con control digo yo, con el constructor, entonces yo puedo crear esto, ¿cierto? Entonces si yo le doy nueva aquí ventana, entonces yo creé allá en el index, creé otro index donde me va a mostrar esto. Acuérdense que toda esta parte es la vista, donde yo voy a crear, ¿cierto? Acuérdense, ¿cierto? Este es un nuevo formulario que se creó allá en la carpetica de crear, ¿cierto? En la parte de vista, para que me mostrara esto. Y el controlador yo programé para que yo pudiera mirar y ejecutar estos datos que se van a realizar acá. Uy, perdón. Uy, está el computador. Listo, esperemos acá que se está cargando.
¿Listo? Y esto lo se realizó, ¿cierto? Aquí por carpetas. Cada carpeta, muchachos, entonces tiene sus diferentes módulos que se crearon, digámosle módulos, ¿cierto? Para que se pudiera mirar y se pudiera realizar los procesos que ya les expliqué en la anterior clase, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Les voy a explicar, muchachos, cada uno de estos, se los voy a explicar las funciones nuevas que nosotros vimos, ¿cierto? En cada uno de qué? De las configuraciones que nosotros realizamos acá. Entonces, por ejemplo, este requery 11, ¿qué es lo que hace? Vimos el head, ¿qué es lo que hace? Entonces lo vamos a mirar acá. ¿Listo? Entonces, para que me coloquen atención acá. Ya vimos la explicación, ya sabemos la sintaxis, ya sabemos para qué nos sirve el modelo vista controlador. Nosotros lo podemos utilizar en nuestro sistema de información que estamos creando. Si es necesario hacerlo, se utiliza más que todo es para tener como una estructura y un control de los procesos que va a realizar mi sistema o en el desarrollo del software que yo estoy haciendo, ¿cierto? Para saber qué código va, qué fue lo que yo hice, para darle soporte a ese sistema, ¿cierto? Si lo queremos utilizar, obviamente es el que más se utiliza, ¿sí? La parte del modelo vista controlado. Entonces vamos a mirar todo lo que hicimos acá, vamos a mirarlo acá y se los voy a explicar acá en un documento de Word para que ustedes lo podamos ver, para que lo podamos ver y entender, y aquí está pues en la parte del código. Listo, entonces vamos a mirar lo que se hizo en la carpeta que tenemos acá que se llama Core app PHP, ¿cierto? En esta carpetita que se creó de controlador utilizamos la función parser URL, parse URL. Esta función, ¿de qué se trata? Que la trabajamos en esta carpetita. Esta función, muchachos, nos dice que se encarga de analizar la URL y descomponerla en sus partes, ¿sí? En componentes. Dice que el controlador, método y parámetros. Esto permite a la aplicación decidir qué el controlador y método debe ejecutar. ¿Listo? Entonces, en la URL, ¿qué significa? Que cuando yo vaya, como estamos hablando de URL, la parte de la conexión, entonces esta función lo que me va a identificar es que si yo le doy clic acá, me va a permitir a mí ir a esa URL que yo coloqué, que se creó acá, ¿cierto? En la parte de la vista, y que me permita hacer acciones como que realizar estos registros y crear la tarea. ¿Listo? Eso fue lo que se hizo en esa carpetica de controlador, que tuviera la conexión a este formulario y que me permitiera hacer y que me permita hacer estas acciones. ¿Listo? Acá. Y aquí está la parte del código de cómo es que se utiliza. Mire, la función pública, entonces sí, si yo voy a ingresar, ¿cierto? A la URL. Entonces, por favor, que me retorne al Explorer, ¿cierto? Y que me identifique los valores que están descritos ahí y que me retornen esos valores, ¿cierto? Entonces, cuando yo le doy registrar, para que ustedes me entiendan, cuando yo le doy aquí el título, ¿cierto? Entonces le voy a dar bitácoro 6. Entonces aquí trabajo. Entonces, cuando yo le doy estos, hago la descripción de esto, ¿cierto? De estos datos, y cuando yo le voy a crear tarea, entonces la URL, ¿qué va a hacer? Me devuelve, me retorna el valor que yo le escribí, pero me lo devuelve a qué? A esta URL que yo tengo acá. Localhost tareas app public, ¿cierto? Slash. Y aquí me aparece con los datos que yo coloqué acá. ¿Listo? Eso es lo que hace esta variable. Que se llama la parser URL. ¿Listo? Y aquí está más o menos la función de cómo trabaja.
Aquí están otras funciones que nos describen que trabajamos en la carpeta de Corel App. Entonces aquí describimos, por ejemplo, el filter bar, ¿cierto? Nos dices que filtra la URL para eliminar caracteres no deseados. El retrieve elimina cualquier barra diagonal del final de la URL, ¿cierto? Allá arriba, cuando nosotros ingresamos a tarea, estas funciones me permiten que se pueda leer adecuadamente. Obviamente, si yo lo hago en el código que yo estoy realizando en el archivo. Y el explore dice, divide la URL en un array utilizando la barra diagonal como delimitador. Entonces, en pocas palabras, todas estas funciones es la que estamos viendo acá, miren. Y me permite que leer cada carpetica, miren. Me va a permitir leer y que me busque esas carpetas. En pocas palabras, es lo que nos dicen estas funciones que estamos viendo acá. ¿Listo? El explore, el retrieve y el filter. Sí, nosotros lo vamos a utilizar. Nosotros miramos, muchachos, la parte de la función construct, que es constructor, que el otro está manejado en la carpeta de core del controlador. Entonces, el constructor, ¿qué es? Constructor. Entonces dice que este constructor de la clase de la carpeta app que se creó, dice que se encarga de inicializar la aplicación y cargar el controlador adecuado y llamar al método correcto. ¿Sí ven? Por eso se llama constructor. ¿Cuáles son los métodos correctos? Entonces, que yo voy a, que si yo voy si yo voy a eliminar, si yo voy a editar, si voy a registrar un nuevo dato. Acuérdense que los métodos es los procesos que yo voy a realizar. ¿Listo? Y aquí está escrita, ¿cierto? Con este código que tenemos acá. Y aquí nos hace la descripción muy bien, ¿cierto? De a qué carpeta va y qué proceso va para llamar a la carpeta donde está la parte del core o de la app para que se haga el correcto proceso de los métodos. ¿Cierto? Y se describen acá cómo es el código. Bueno, ese código ya lo habíamos explicado, ¿no? De la parte de los controladores, de la parte del constructor, perdón, del constructor, que es lo que sabía, está me ducha la garganta, de los procesos que se realizan en esa clase. Recuerden que nosotros trabajamos por clases también, ¿no? Entonces, ¿la clase cuál es? La clase donde nosotros hacemos la clase de el proceso de editar, el proceso de eliminar y el proceso de leer y el proceso de realizar nuevo registro. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, acá esta documentación yo se las voy a pasar para que ustedes entiendan, por ejemplo, con este ejemplo que se hizo, qué es lo que se realizó y con cada función qué es lo que hace. Entonces, acá nosotros utilizamos otras funciones. Este es el principal, ¿cierto? Que utilizamos en esta carpeta, Core App. Pero, ¿cuáles funciones utilizamos también? El file exist.exist, que dice que verifica el archivo del controlador que existe. El requery 11, que tanto lo miramos arriba, ¿qué significa? Incluye el archivo del controlador. ¿Sí ven? Que cuando yo hice el index final en la parte pública, me tocó colocar los archivos de los diferentes controladores, editar, eliminar para que se llamaran y pudieran funcionar. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que hace el requery.11. El new ties, ¿cierto? Con la flechita, el mayor controller, crea una instancia del controlador. ¿Qué es una instancia, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una instancia? ¿Un qué? ¿Se acuerdan que era una instancia? Uy, ¿qué pasó? Instancia vas a crear. Una instancia crea una instancia del controlador. Crea como una secuencia
del proceso que se realiza ahí. La instancia, ¿se acuerdan que nosotros miramos en la programación orientada a objetos que hablamos de las instancias, de las herencias, ¿cierto? De la redundancia, ¿cierto? Entonces, la instancia, ¿qué es? Ese proceso que yo voy a realizar, ese controlador, ese proceso que va a realizar, y yo cómo la hago, se realiza con esta función, ese proceso. ¿Listo? Eso es lo que son procesos que se realizan, las instancias. El método existe. Verifica el método que existe en el controlador. ¿Qué método yo voy a utilizar? El método update, actualizar, eliminar, perdón. El método de eliminar, el método de crear. El método verifica si el método existe en el controlador. Acuérdense que acá nosotros tenemos que crear el método. ¿El método cuál va a ser? Pues la parte del root. ¿Yo qué va a hacer ese proceso? Cuando yo lo que va a hacer, o sea, aparte que va a realizar un nuevo registro, ¿qué método yo puedo hacer con ese registro? Entonces, yo puedo crear un nuevo registro, yo puedo editar los registros que ya están o yo los puedo eliminar. Acuérdense que son los métodos, ¿listo? El car user función array. Esta función, ¿qué es lo que hace? Dice que llama al método del controlador con los parámetros proporcionados. Llama al método del controlador con los parámetros proporcionados. ¿Qué significa? Que cuando yo hago el array, cuando yo hago el registro, esta función que realiza que cuando yo haga el registro acá, cuando hablamos del array, acordemos que es el array son vectores, son matrices, que cuando yo hago mi registro acá, cuando yo hago mi registro acá, el array me va a permitir que se devuelva, ¿cierto? Se devuelva esos datos y que yo los pueda mirar de esta forma, como están acá, mire, ¿cierto? Array, mire, que se puedan mirar de esta forma, mire. El array es que yo lo hice acá, mire, como una forma de vector, mire. Esto se trabajó como un vector. Acuérdense que los vectores son la parte de los arrays, ¿no? Los vectores, los arrays son matrices o son vectores. Y que se vea de esta forma. Esto es lo que hace el array. Que se vea que la descripción, el nombre de la tarea, perdón, y la descripción de esa tarea. ¿Listo? Esto es lo que hace, perdón, esto es lo que hace esta función. El call user función. Entonces aquí yo se las tengo bien descritos para que ustedes lo estudien, lo miren, cada función qué es lo que hace, que ustedes lo puedan mirar acá. Muchachos, cuando yo les envío los archivos que estamos realizando acá, ustedes lo único que tienen que hacer, si los quieren verificar, leer y ejecutar para que ustedes los vean y miran toda la parte de la sintaxis, que es cómo va la parte del código, acuérdense que ustedes tienen que crear, lo único que tienen que crear es la base de datos para que funcione, ¿cierto? En SAND, o si no, pues obviamente no lo van a poder, no le va a funcionar si ustedes no crean la base de datos. ¿Listo? Entonces, menos mal que en las grabaciones se han mostrado la parte de la creación, entonces es fácil para que ustedes lo puedan mirar y releer e intentar hacer uno propio, ¿listo? Esa es la idea de toda esta parte de las tareas, ¿listo? Que se les deja, de los tallercitos. Bueno, entonces ya miramos estas carpetas del constructo. Ahora vamos a mirar ahora la parte del modelo, el trabajo de las bases de datos que se trabajó en la carpeta de controlador, core controlador.php. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace esta parte en esta carpeta? ¿Qué funciones trabajan en esta carpeta? En el modelo. Entonces nos dice que esta función se carga el modelo correspondiente.
¿cierto? Y aquí está la estructura o la sintaxis de nosotros cómo debemos colocarlo. Acuérdense qué es lo que hace el require 11, que nos llama al controlador para que funcione correctamente. Y aquí, ¿cómo lo llama? Miren, en la carpeta AdModel que se creó, que por favor lo llame, ¿cierto? Mira acá en PHP, ¿cierto? Y que llame a la conexión de esa parte de la base de datos y que retorne ese nuevo registro, ¿cierto? Entonces, este proceso, ¿qué es lo que hace? En pocas palabras, muchachos, lo que hace es esto. Esto. La nueva tarea es lo que hace acá. Que yo pueda describir la información. ¿Cierto? Y que se pueda retornar ese valor que se escribió. Eso es en pocas palabras lo que hace esa función. Y aquí estamos mirando las funciones carpeta por carpeta para que ustedes miren y sepan qué es lo que hace cada una de las carpetas y subcarpetas que se trabajaron en ese archivito. Perdón, por acá están como ingresando o me están preguntando. Acá. Ingresando. Ah, uy, pero que no me dejó admitir a Lady ya. Esperen acá, muchachos. ¿Alguien tiene la parte de colaborarme? ¿Alguien tiene el link? Pero yo los escojo para que me hagan el favor. Profe, yo les estoy dando ingreso. Ah, listo. Ah, ahora que su merced me ingresa directamente con el correo. Ah, listo. Gracias, joven. Sí, yo le estoy dando ingreso a todo el que lo solicita. Ah, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces acá. Estamos acá mirando, muchachos, para los que acaban de conectar. Les estoy explicando la parte del código que nosotros trabajamos con el ejemplo que vimos del modelo vista controlador y cada una de las carpeticas que nosotros trabajamos acá. Y ahí les estoy explicando cada una de las funciones que nosotros trabajamos y para qué sirve cada una. ¿Listo? Como para no perdernos con tanto código diciendo, profe, pero toda esa vaina para qué nos sirve, por qué se utiliza, ¿cierto? Entonces acá le estamos dando como la explicación. Entonces estamos en la carpeta de Corel Control. Entonces estamos hablando de qué funciones se utilizaron. Entonces el requery 11 nos dice que incluye el archivo del modelo. El new model crea una instancia de la base de datos nueva que vamos a hacer, el registro nuevo. Entonces yo estaba explicando que hace este proceso cuando yo le doy aquí nuevo. Crea una nueva instancia. Esto es la instancia que yo le doy acá, ¿cierto? La tarea taller, modelo vista controlador, hacer un ejemplo, ¿cierto? Crea una instancia, esto, ¿cierto? Crea una nueva instancia y nos la devuelve para poder nosotros acá poderla mirar. Eso es lo que hace esta parte del código. ¿Listo? Que estamos mirando acá. Esta función. ¿Listo? Entonces ya miramos lo que la carpetica de Corel App, que es lo que hace, ¿cierto? El parser URL, otras funciones que tenemos acá en la carpeta de Corel App, la parte del constructor, que es el principal, que es lo que hace, y las funciones que utiliza, ¿cierto? Para poder realizar los diferentes, ¿cómo les digo yo? Pues digámosles que procesos en la parte de procesos o métodos que se realiza, ¿cierto? En la carpeta app, que es la carpeta principal, que es de la aplicación. Yo lo coloqué A porque es de la aplicación que estamos como ejemplo, ¿cierto? Para el modelo vista controlado. Bueno, entonces acá ya le expliqué esta parte de la carpeta,
de la carpeta core, el controlador. Ahora vamos a ver en la carpeta vista, qué hay en vista en la carpeta de core controlador, que también se creó una carpeta llamada view como vista. Entonces aquí, ¿qué se utilizó? Dice que esta función carga la vista correspondiente. ¿Listo? Aquí yo les coloqué copiar el código si ustedes lo necesitan. Entonces acá el PHP, esta es la parte de la función que nos va a llamar la carpeta que estamos nosotros acá utilizando. Y obviamente se va a utilizar la función requery 11. Entonces ya sabemos que nos va a incluir el archivito que nosotros creamos, ¿cierto? En la parte de los controladores, ¿cierto? Que incluye el archivo de la vista. Eso es lo que hace esa función. Ahora vamos a la parte de la carpeta connect, que es la parte de la conexión, ¿cierto? Que está en la carpeta de configuración PHP. Esa carpeta lo que hace es la conexión a la base de datos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la parte del código que tenemos acá. Quito acá. ¿Cierto? Y aquí tenemos la conexión que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Ese código que es hasta aquí, que es el que es necesario para realizar la conexión con la base de datos en PHP, ¿cierto? Con el MySQL. Eso pues que ya les había dicho que esta es la primera carpetica que nosotros debemos crear. ¿Cierto? Le podemos colocar, yo le coloqué configuración.php, pero ustedes le pueden colocar allá conexión.php, conexión base de datos, pues para que ustedes puedan como identificar cada archivo que es lo que hace. Entonces acá tenemos que es lo que realiza New MySQL, crea una nueva conexión a las bases de datos, ¿cierto? Esta función con el signo pesos, conexión a la base de datos, nos va a verificar si hay algún error de conexión y nos va a botar un letrero que no hay conexión a la base de datos. ¿Por qué? Porque no tenemos conectado. Acuérdense que tenemos que conectar con el servidor, con el Apache. Entonces tenemos que tenerlo conectado para poderlo visualizar. ¿Listo? Que eso es como los errores que nos salen. Porque a veces ingresamos directamente al Visual Code y no conectamos la base de datos. Y dice, uy, ¿por qué no nos funciona? Dice, porque es que no tenemos el servidor conectado y obviamente el MySQL para que haga la conexión a la base de datos. Listo, aquí tenemos la otra función, el div, que dice que termina el script y si hay un error de conexión. ¿Listo? Verifica todo el código, lo compila, ¿cierto? Si no hay ningún error, entonces nos conecta de una vez a la web con toda a la base de datos, perdón, a la web, a la base de datos, y si hay algún error, entonces función nos va a decir que hay un error de sintaxis o que nos hace falta, error de sintaxis que nos falta alguna función, ¿cierto? Que colocamos un carácter de más o que colocamos un carácter que no tiene que ir ahí. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a la parte de los métodos de CRUD, ¿cierto? Entonces, los métodos de CRUD se crearon en la carpeta de la aplicación del modelo y lo llamamos a las tareas acá, que yo la llamé así, tarea PHP. Porque ¿cuáles son las tareas? Pues obviamente las tareas es de eliminar, crear nuevo registro y editar. Entonces por eso la llamé de esa parte. Y que obviamente también la parte del título, ¿no? El título del formulario, que es tareas.php. ¿Listo? Entonces acá tenemos el código de obtener las tareas, ¿cierto? Lo tenemos acá. Entonces aquí llamamos la función PHP, que la función es pública. Llamamos la parte de la carpeta, ¿cierto? Que es obtener tareas, que nos va a devolver, ¿cierto? Unos registros con el query y que va a seleccionar,
¿cierto? Va a seleccionar ¿qué? El campo tareas y que nos va a retornar ese valor y que lo va a asociar a la lo va a asociar a la base de datos para que se muestre, ¿cierto? Que nos devuelva ese resultado y que se pueda registrar en esa base de datos. Pocas palabras, nos va a permitir que yo pueda realizar este proceso acá, en pocas palabras. ¿Listo? Que se pueda registrar esto y que yo acá, en mi base de datos, también yo lo pueda verificar y pueda mirar que realmente esas tareas se están guardando en la base de datos. Esto yo lo puedo verificar acá. Voy a ir acá, permítame, voy acá a tareas app. Ya que se demora un poquitico. Bueno, para que se cargue, está más demorado, mejor dicho, para nosotros ver, ver que este proceso que nosotros acá que hicimos con estas funciones, efectivamente se llevaron a la base de datos y los datos quedaron registrados. Entonces acá, mire, esta función disk, la conexión a la base de datos, query, nos dice que ejecuta una consulta en la base de datos. ¿Y cuál es la consulta? Aquí ya lo tenemos, ¿no? Mira acá la parte de tareas. Entonces, mira, aquí efectivamente se ha estado guardando toda la información acá. Esto significa que los procesos y la base de datos quedó bien hechecita, ¿cierto? Y acá, pues no hay ningún problema que están quedando guardados la información. Eso es lo que quería que miráramos. Entonces, íbamos acá. Ejecuta una consulta en la base de datos. ¿Qué significa? Que esta función que se realizó en la carpeta tareas PHP, ¿cierto? Y que está guardada en estas carpetas, lo que va a permitir es que yo pueda realizar. Me voy acá a crear tareas, me vuelvo un momentico, muchachos, acá, y que pueda realizar el proceso de editar. Que me permita realizar este proceso acá. Que yo diga acá, y taller, que me permitan que actualizar la tarea o que me permitan a mí eliminar la tarea. ¿Listo? Eso es lo que hace, ¿cierto? Esta, esta función acá. ¿Listo? Me permite ejecutar la consulta de esas bases de datos. ¿Listo? Y cuando yo voy a mi base de datos, pues yo voy a verificar que se haya actualizado y o que se haya eliminado esa tarea. ¿Sí? Ese nuevo registro. Y el fetch all, esta función, nos dice que recupera todas las filas de la consulta como un array asociativo. Acuérdense que el array es la matriz que nosotros hicimos acá, ¿cierto? Me lo permite recuperar. ¿Qué significa? Que cuando yo le digo eliminar, ¡pum!, me devuelva el dato y me permite nuevamente mirarlo. ¿Sí? Array asociativo, que me mande nuevamente a la vista donde yo tengo todo el ítem y que nuevamente yo lo vea obviamente sin ese archivo que yo eliminé. Y cuando yo haga editar, haga ese mismo proceso. Eso es lo que hace esa función. El fetch all. ¿Listo? Acuérdense que estamos trabajando con acá la carpeta app models tarea.php. ¿Listo? Entonces ahora vamos a la parte de crear tarea, ¿no? Entonces acá tenemos la parte del código. Que bueno, ese código yo soy como muy repetitivo con el código, pero bueno, eso ya lo había explicado la clase anterior, qué es lo que hacía cada uno, la parte de crear tarea, de la descripción de la tarea, en nombre de la tarea.
¿cierto? Y las funciones que se manejan. Entonces aquí tenemos la parte de las funciones. Entonces tenemos la función TIS, base de datos, prepared, que prepara una consulta de SQL para la ejecución. ¿Qué significa esto? Que prepara una consulta de SQL. Una consulta significa que yo voy a mirar acá. Prepara una consulta significa que yo puedo ingresar acá y que yo puedo preparar la consulta y que yo puedo ver aquí esta información y que yo la puedo actualizar, la puedo preparar, la puedo cambiar, ¿cierto? O cuando yo hago un nuevo registro, ¿cierto? Crear la tarea, ¿cierto? La puedo actualizar, perdón, es de crear nueva tarea, ¿cierto? Que yo la puedo actualizar, ¿cierto? Y que me devuelve ese resultado. ¿Listo? Esto es lo que realiza esta función. Tenemos ahora la función binParent. Esta función binParent dice que vincula variables a una sentencia preparada como parámetros. Vincula variables a una sentencia preparada como parámetros. Entonces, ¿qué significa eso? Vincula una sentencia. Vincula una sentencia, ¿cierto? Una sentencia es un proceso. Vincula a una sentencia preparada acá, ¿cierto? Y que nos la va a devolver. Vincula esa sentencia que yo voy a realizar acá, ¿cierto? Eso es lo que hace esta función. Acordémonos que estamos trabajando por carpeticas, ¿cierto? Miren, estamos en la parte de tareas, ¿cierto? Entonces, para tener como la visión, por eso yo me devuelvo y les muestro de cada uno qué es lo que, en dónde es que estamos para que usted no, pues no se pierda. El bin para, ¿listo? Eso fue lo que estábamos mirando. La sentencia prepara como parámetros. Y ejecuta la sentencia preparada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa en pocas palabras? Yo tengo mi sentencia de crear acá unos nuevos registros, la prepara, ¿cierto? La lee y ya la envía, ¿cierto? Y aquí yo la tengo acá. ¿Listo? El ejecuta la sentencia preparada. Me permite en pocas palabras que el botoncito, ahí arriba, acá, que en este botoncito es donde me va a ejecutar la sentencia que yo quiero hacer. ¿Que cuál es la sentencia? Crear una nueva tarea, ¿cierto? Eso es lo que hace, ¿cierto? Este ejecuta. Ahora vamos a la otra partecita donde dice obtener tarea. Cuando yo digo obtener tarea es que yo tengo que leer el código, poder ingresar los registros, que me identifique los datos, la información y que me bote los datos o la información que yo registré, ¿cierto? ¿Cómo se obtienen las tareas? Entonces vamos acá con la parte de este código acá, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la función getResult que nos dice que obtiene un conjunto de los resultados de una sentencia ejecutada. Obtiene un conjunto de resultados de una sentencia ejecutada. Entonces, ¿qué significa? Que yo acá tengo que ejecutar esta parte de getRules, que cuando se realice la descripción de mis datos y yo le dé el botón ingresar nueva tarea, se ejecute ese proceso de guardar la tarea y que me devuelva y que me retorne esos valores que yo coloqué ahí, ¿cierto? Y es cuando yo hago mi tarea acá y esa función me va a permitir es que se vea, ¿cierto? Ese proceso que yo realicé acá. ¿Listo? Entonces, pues ustedes lo verán, uy, profe, tamaño de funciones y toda esa vaina acá. Pues muchachos, eso ya es, como dice el cuento, ese código es de aquí de Capernaum y se trabaja de esa forma utilizando PHP y utilizando este editor de texto, el Visual Code. Este proceso se realiza o sea, eso ya depende del sistema de información que queramos hacer, ¿no? Pero las sentencias son las mismas, no van a cambiar, no van a cambiar. Entonces la idea, muchachos, es que ustedes pues lo
lo puedan entender y que miren es cada función qué es lo que hace, para que ustedes entiendan que cuando realicen el código acá, cuando copien o digiten su código, ¿cierto? Porque este es, como digo yo, eso no se cambia, ese es el mismo proceso, no se puede cambiar, ¿cierto? Entonces ustedes sepan de qué se trata y cómo y por qué y por qué por qué se debe colocar y qué función cumple. ¿Listo? Aquí lo dice, mire, fecha de asociación. Recupera una fila de resultados como un array asociativo. Ya habíamos explicado qué es eso, ¿no? Esto. Cuando digo eliminar, entonces devuelve, ¿cierto? Pum, elimino y me devuelve. Y me muestra nuevamente el array, que es este, el que yo creé acá. Este acá. ¿Listo? Entonces ahora vamos a la parte de actualizar la tarea. Estamos en esta parte para que no los perdamos. ¿Cierto? Estamos acá, en este proceso, y estamos acá, actualizar. Cuando yo le doy clic en editar, ¿cierto? Estamos acá. Espero que yo me devuelvo acá. En actualizar tarea. Estamos en este procesito acá. Entonces, aquí, ¿qué utilizamos? Utilizamos la función UDate, que dice, la sentencia se puede actualizar registros en la base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo llamamos acá? ¿Cuál es el código principal? Es este que tenemos acá. ¿Cierto? Y utilizamos UDate que tenemos acá para actualizar nuestros datos. ¿Listo? Ahora tenemos la parte de eliminar tareas, el botoncito donde yo siempre lo voy a eliminar. Entonces tenemos el botón Delete, sentencia SQL para eliminar los registros de las bases de datos y el código o la sintaxis que debemos nosotros colocar es de esta forma. Eso ya depende de cada uno de ustedes, cómo lo quieran utilizar o dependiendo de su sistema de información, pero esta es la sintaxis que debemos utilizar. ¿Listo? La función es el código. ¿Listo? Y ahora vamos a la parte de los controladores. Porfa, ya apagamos el micrófono, porfa. ¿Por alguien tiene el micrófono prendido? Por favor. ¿No se escucha? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿O silencio? Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora seguimos acá. Perdón que les haya así, pero no sabíamos quién tenía el micrófono prendido. Bueno, entonces ahora vamos a la parte, muchachos, de los controladores. ¿Cierto? Entonces, de la parte de los controladores, nos dice que, primero que todo, volver a recordar, los controladores manejan la lógica de la aplicación. En este caso, en esta tarea que hicimos, están tareas controller, ¿cierto? En este archivito que tenemos acá, tareas controlador. Y que manejar, entonces aquí lo mandamos en la parte del index, ¿cierto? El index es la web. Acuérdense que el index ya va con la parte de la web, como estamos conectados a la base de datos, entonces manejamos con la extensión PHP. Si estuviéramos manejando una página normal de la web, de navegación, ¿cierto? Entonces tendríamos con la extensión .html. Pero como tenemos conectada una base de datos, entonces con .php. Entonces acuérdense cómo es la parte de la conexión, ¿no? Entonces este es el código que tenemos ahí para el index que utilizamos en esta tarea, en esta carpetica, ¿cierto? Entonces creamos la parte de la conexión PHP que sea pública y que haga una sentencia de tareas que utilice, que vaya a la parte de carpetas de tarea de modelo, ¿cierto? El modelo y que se obtenga los datos
de tareas. Y que por favor vaya a la vista, ¿cierto? Mire que vaya a la carpeta vistas de tareas index para poder que mirar y devolver los resultados de tareas. Pocas palabras, el índice es este que tenemos acá. En pocas palabras. Entonces le digo, mira, actualizar tarea. Y es esto, que nos devuelva esto acá. Esta, que nos devuelva a esta página. ¿Listo? Nosotros estamos trabajando aquí. ¿Cuántos index hicimos? ¿Cuántos trabajamos? Trabajamos, mire, 1, ¿cierto? Trabajamos 2, ¿cierto? Trabajamos 2, trabajamos 2 nomás, ya iba a eliminar yo, ¿cierto? Trabajamos 2 y 3, tenemos 1, el de crear una nueva tarea y el de editar, ¿cierto? Entonces, 2 index, hicimos 3 index, por eso es que se manejan hartos index allá, porque tenemos el de la crear nueva tarea, tenemos nuevamente el que nos devuelve a editar la tarea, mire, tenemos el segundo, ¿cierto? Y el principal que es este. ¿Listo? Para que ustedes digan, profe, ¿por qué tenemos tantos index? ¿Cierto? Porque, mire, creamos varios para realizar, pues, los diferentes procesos que se realizan en el MIB, en el modelo vista controlador. ¿Listo? Entonces, acá, obtiene las tareas de modelo y pasa a la vista. Tenemos la parte de crear, ¿sí? ¿Cómo se crea? Acá, ¿sí? Tenemos este código, que estas funciones, esta sintaxis que nos dice que tenemos con la función, esta es la función principal, con el if, ¿cierto? Que se conecta al servidor, que utilice un método de respuesta, ¿cierto? Para la parte de la creación de un nuevo registro, ¿cierto? Y que vaya a dónde? A la carpeta tareas, a la carpeta de crear, que se llegue a la carpeta pública para que se pueda mirar. Eso es lo que nos dice toda esta parte de la sintaxis que tenemos acá. Entonces, mire, muestra el formulario de la creación de la tarea o guarda la tarea, nueva tarea, dependiendo del método. ¿Sí? Dependiendo del método que nosotros vamos a utilizar. Si es para la parte de editar o crear nueva tarea. ¿Cierto? Y aquí tenemos del index, ¿cierto? La parte de que del código que nosotros utilizamos. Esto es como volver a como copiar nuevamente como el código, ¿no? Este es el mismo código que nos dice muestra formulario la edición de la tarea actualizada y la tarea existente. Es el mismo código, ¿cierto? Menos el de eliminar. Porque el de eliminar, ¿qué nos hace? Nos selecciona la función aquí, el delete, que es eliminar, y lo que hace es que va a la carpeta donde quedó guardada, ¿cierto? En la carpeta tareas model, verifica donde dices que eliminar tareas, en dónde lo eliminó, en cuál ID lo eliminó, ¿cierto? Y que nos devuelva, ¿cierto? Y que nos devuelva, ¿qué? El valor, que nos devuelva nuevamente a qué? Al formulario, al índice que se creó. Entonces, el header, ¿qué es? La locación donde está la tarea. Por eso que es el header, ¿cierto? Es la parte de aquí final, ¿cierto? Que nosotros colocamos acá. Ay, pues madre, se me olvidó. El header acá, de la parte de eliminar. Esto que nos elimina y que nos devuelve. Bueno, esto era más o menos como el esbozo de la parte de cada uno del código que estamos acá en el COP, en el Visual COP, y que nosotros realizamos acá para la explicación del modelo vista controlado. Entonces, esa era la explicación faltante que nos toque de este tema. Entonces, muchachos, ¿qué tal les pareció? Ya llevamos como una semanita y media en esta parte del modelo vista controlado. Difícil, complicado, ya lo habían trabajado. ¿Qué tal? Difícil. ¿Qué tal lo ven para su proyecto? ¿Lo ven viable? ¿Si lo van a utilizar? ¿Si se requiere? De las personas, obviamente, que ya lo han
ya lo han manejado. Uy, ¿qué se hizo? Alex se desconectó, que se tiene como a veces mala conexión. Bueno, muchachos, entonces, antes que pues estaba hablando con Alex y con Homer. Uy, Homer también se salió, se desconectó. Eh, que ustedes ayer vieron una clasecita interesante, no me pude conectar, pero vi como el principio que estábamos viendo o que estaban viendo como era la parte de crear un formulario y la conexión, ¿cierto? A la base de datos, trabajando con Java y con NewBeans. Entonces, por ahí me preguntaba, no sé si era Diego, quién, de la parte de ver Java. Claro que vamos a mirar Java. Eso va en la parte de las guías. Y lo que se quiere, muchachos, es que ustedes con toda esta parte de temas que han visto, que han ustedes ya, y se han estado como les digo yo, estudiando, adquiriendo habilidades en la parte de la programación. Entonces la idea es que ustedes de estos lenguajes, ustedes pues decidan más adelante para su proyecto cuál es el lenguaje que ustedes van a optar y el que les parece como más fácil de trabajar según su proyecto de formación. Entonces yo hablaba con su compañero diciéndole que pues en la actualidad se están manejando la parte de la programación ágil, que la programación ágil es la parte de JavaScript, la parte de Python, que nos permite a nosotros crear proyectos en la web y nos permite que se lleven, que esos proyectos se hagan en un menor tiempo, ¿no? Porque hay lenguajes de programación que ya son más estructurados y que nos va a requerir más tiempo, ¿cierto? Entonces hablamos del C, del C++, antiguamente cuando estaba el Visual Basic, el COBOL y otros lenguajes, que estoy hablando de lenguajes de hace que 20 años, que fueron los que aprendimos nosotros en ese tiempo a programar, pero esos eran los padres de la programación hoy en día, que con ese código hoy es que se ha avanzado en la parte de los lenguajes. Entonces, la idea, muchachos, es que ustedes puedan utilizar de los lenguajes que vayamos estando viendo, los gestores de bases de datos, pues ustedes puedan escoger y mirar cuál es el que les llama más la facilidad para trabajar, ¿cierto? Y que pues ustedes puedan realizar su proyecto sin ningún problema y ningún atraso, ¿no? La idea es que ustedes tengan todo su tiempo bien calculadito para que no se les demore pues todo su parte de académica, ya que tenemos la parte lectiva y tenemos la parte práctica, entonces pues para que no se les demore tanto eso. ¿Listo? Entonces, también yo hablaba con sus compañeros y les está diciendo que sus proyectos no los hicieran tan grandes, que si quieren para una empresa que ya lo quieren montar, no, porque no les va a alcanzar el tiempo. Entonces la idea es que ustedes lo vayan implementando por módulo, ¿cierto? Para esta parte del estudio, para ese proyecto que ustedes quieren hacer, que lo monten yo les decía, montenlo con 2 módulos o 3 módulos, pero que hagan todos esos procesos que estamos viendo acá, o los que ustedes quieran que vean, ¿no? Porque depende del sistema de información que ya hay unos que son demasiado lógicos, ¿cierto? Que ya llevan una programación ya de funciones que requieren que hacer datos, cálculos numéricos, ¿cierto? Que hagan comparaciones, ¿cierto? Entonces, pues ya son programas como que nos va ya a dispensar más de tiempo por la parte de programación que se necesita, ¿cierto? Pero eso ya depende de qué, del proyecto de cada uno. Bueno, muchachos, entonces, cerrando esta primera sesión del día de hoy, esperando que pues se hubiera podido como explicar de una forma mejor, que hubieran entendido. Ustedes en la parte del material de apoyo también encuentran muchísima información.
también por la web para que ustedes puedan leer sobre esta parte del modelo de vista controlador, para que busquen ejemplos, ¿cierto? Y que ustedes pues con esos ejemplos, hay videotutoriales muy corticos de 7, 8, 10 minuticos y que pues les va a explicar como mejor, ¿cierto? Del tema que vimos el día de hoy y que de pronto pues de pronto hay otra forma o de otra, no otra forma no, sino otras funciones que pueden utilizar ustedes para crear su modelo vista controlador, pero bueno, la idea era hacerlo muy sencillo y que ustedes entendieran la estructura del modelo vista controlador y todas las funciones que utiliza y qué es lo que hace cada función. Entonces, este material de apoyo que yo tengo acá, no se preocupen, yo terminando la clase se los voy a enviar por correo electrónico con la carpeta del ejercicio para que ustedes lo puedan mirar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Crear la base de datos, muchachos. Entonces, para que ustedes vayan al SAN, al admin, al PH admin y puedan ustedes crear la basecita de datos. Obviamente deben tener en cuenta bien la parte de, de cómo se construyó, los nombres y todo esto para que la base de datos le funcione bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la base de datos? Entonces se llama tareas.app, ¿cierto? Aquí se las voy a mostrar. Ay, perdón. Acá, mírenlo. Entonces, para que ustedes la crean, se llama, pueden crear la basecita de datos que se llama local, ¿cómo es? Tareas guión al piso app, y ustedes crean el nombre de la tabla que se llama tareas, y ustedes ahí hacen eh, em, crean el ID, hacen la parte el nombre de la tarea, y hacen la parte de la descripción, y lo otro que es la parte que si lo logró, ¿no? Que es más o menos como la estructura de la base de datos para que ustedes la puedan desarrollar. Sería muy interesante, muchachos, que ustedes pudieran realizar este ejemplo. Yo la hice con una sola tabla, como ustedes pudieron ver acá. Esto es una sola tablita donde se registra estos valorcitos nada más, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo creo un modelo vista controlador donde yo vaya a utilizar una base de datos relacionales? ¿Cómo yo creo ese modelo vista controlador? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo? Ya las tablas relacionadas, entonces ¿será que van a cumplir el mismo que con estas mismas funciones? ¿Cierto? Entonces, se va a trabajar exactamente lo mismo, pero entonces ahí ya toca trabajar que las diferentes tablas nos toca, cuando vayamos a hacer la parte de los controladores, nos toca llamar a qué tablas es que se le quiere hacer la parte de los métodos, ¿cierto? ¿Qué métodos vamos a realizar? Si es de editar, si es de solamente lectura, que pueden mirar, ¿cierto? Entonces, pues eso ya depende de su sistema, ya teniendo una base ya completa, ¿no? Relacional. Entonces, eso lo dejo para ustedes para que lo investiguen, lo investiguen, lo lean y a ver si ustedes pueden tener o pueden al menos poderlo trabajar con dos tablitas, con dos ejemplos y si lo pueden tener acá para poderlo mirar y socializar con los compañeros. Para mirar si entendieron el tema, ¿cierto? Con una sola tablita, pero entonces hagamos una con dos tablitas, con tres, ¿cierto? Una base de datos relacional a ver cómo nos va haciendo el modelo vista controlado. Se los dejo para de tareita. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer. Vamos a mirar a ver si alguno tiene su disposición y tiempo para que lo pueda realizar. Bueno, acuérdense muchachos que pues ya el trimestre se acaba el domingo. Estamos mirando la parte de los últimos temas. Entonces nos queda un tema que ya les voy a explicar, pero ustedes ya lo han visto, sino solamente es como de repasar esos conceptos,
para que ustedes lo entiendan. Y ya pasamos al otro tema, que ya hablamos de la parte del ciclo de vida del ciclo de vida del software, ¿cierto? Que eso ya lo vamos a mirar la otra semana. Y ya la otra semana ya damos por terminado la parte de la guía número 4, ¿cierto? De este tema, ¿cierto? Entonces la idea, muchachos, es que con toda esta parte de que vimos, pues ustedes lo puedan como asimilar y lo puedan ustedes trabajar y practicar cada uno en su casa y con su tiempo y que saquen tiempo, perdón, para poderlo trabajar. Bueno, muchachos, entonces, ya teniendo en claro esto de la parte del modelo vista controlador, ahora vamos a, a mirar el tema de qué son la parte de los artefactos, que es una de las evidencias que por allá tenemos en nuestra guía. ¿De qué hablan los artefactos? Hablamos ya del modelo vista controlador y ahora vamos a hablar de qué son los artefactos y por qué son importantes y qué son, para qué y en el software para qué los utilizamos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá vamos a mirar acá una pequeña presentación que les tengo y vamos a hablar sobre esa parte de los artefactos. Es algo muy, como dice el cuento, esta explicación es muy, no es técnica, sino es de la parte real, ¿cierto? De la parte real, sino que es para que ustedes me entiendan y ya después vamos a trabajar en la parte de software, ¿cierto? Ya lo vamos a asociar con la parte de software. Entonces, muchachos, entonces ya hablamos, entonces esta segunda sesión, entonces vamos a hablar de la parte de los artefactos. Bueno, muchachos. Entonces aquí nos habla de este tema, muchachos, los artefactos, que dicen que son objetos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades y hacer su vida más fácil. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, son objetos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades y hacer su vida más fácil. Entonces, ¿qué podría ser un artefacto que nosotros manejamos o tenemos hoy en día? ¿Quién me dice? Uy, ahora todos calladitos. Son objetos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades y hacer su vida más fácil. Entonces, ¿nosotros qué artefacto utilizamos para hacer nuestra vida más fácil? Uy, pero todos en silencio. ¿Computador, profe? Sí, ahí lo escucho, ahí lo escucho. ¿El computador? El computador. Listo, Herramienta, en otras palabras. exactamente. Aquí yo les tengo aquí el dibujito. Miren, los artefactos pueden ser, miren, herramientas o instrumentos, productos o máquinas o aparatos. Entonces, por ejemplo, de herramientas o instrumentos, entonces, imagínense que un obrero de, de, como lo llamamos en Bogotá, los rusos, nosotros le decimos así acá. No, imagínense que tengan que hacer una obra, que tengan que ir a pintar, que tengan que ir a resanar. ¿Y cómo lo harían? ¿Qué necesitarían para realizarlo? ¿Cuál creen ustedes que fue el artefacto principal que que se creó en la vida? Bueno, ya conociéndolos como seres humanos en el planeta,
que nos hizo la vida más fácil, ¿cierto? ¿Cuál creen La, ustedes que fue el artefacto? la rueda y el fuego. ¿La qué? ¿La cuál? La rueda y el fuego. Exactamente. El artefacto principal que creó el hombre para poder mejorar su calidad de vida fue la rueda. ¿Por qué? ¿La rueda qué nos permite hacer? Nos permite que desplazarnos de una forma más rápida y fácil, ¿cierto? Imagínense que antiguamente ustedes en su bachillerato, por cuando vieron historia o ciencias sociales, porque lamentablemente la historia la quitaron, que hablaba de la parte de hablamos de cavernícolas, que ellos para poderse movilizar, ellos no eran con la rueda, o sea, no era la piedra así redonda, sino era cuadrada. ¿Te imaginas para poder andar así? ¿Cuándo llegaban? ¿Cierto? Era difícil poderse uno mover con llantas, con ese cuento, con llantas cuadradas, ¿cierto? Entonces, eso fue uno de los grandes inventos, artefactos que creó el hombre, que fue la rueda. Entonces yo les hablaba de los obreros. ¿Qué tal un obrero no llevar un puntero, una maceta, una llana, ¿cierto? Para poder realizar su trabajo, ¿cierto? ¿Sí? O un pintor no tuviera su pincel o no tuviera el lienzo, ¿cierto? Entonces eso habla de la parte de los artefactos. Entonces los artefactos, como vemos acá, un artefacto que nosotros utilizamos a diario es que es la ropa, los zapatos, ¿cierto? Que nos ayudan, que los zapatos, pues, a estar más cómodos y poder caminar, no como antiguamente que los descalzos, ¿cierto? O en el campo que todavía están con la parte de las alpargatas, pero obviamente no puedo decir que sean cómodas porque siempre molestan un poco, pero obviamente pues los zapatos, pues, obviamente la protección de los pies, ¿cierto? Nos habla de máquinas o aparatos o productos, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de máquinas o aparatos, entonces, cuando hablamos de eso, entonces pues ya tenemos el computador, tenemos la parte de la radio, ¿cierto? Tenemos la parte de los diferentes tipos de industria que utilizan los diferentes tipos de máquinas en la industria, ¿cierto? Para poder realizar o hacer sus productos. Entonces, todo eso, muchachos, se conoce como la parte de artefactos, ¿cierto? Entonces, hablamos de las herramientas, objetos simples para ayudar en las tareas o trabajos, máquinas o aparatos que tienen un conjunto de piezas o elementos que pueden ser mecánicos para cumplir una función específica. Tenemos la parte de los productos, que son artefactos diseñados para satisfacer diferentes necesidades de las personas. Mire lo que hablaba yo acá, mire, de la ropa, de los muñecos, de juegos, ¿cierto? Que satisface a qué? A cualquier tipo de población, desde niños, adolescentes, adultos mayores, bueno. ¿Listo? Entonces aquí era una presentación como muy cortica de la parte de los artefactos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, muchachos, de la parte de los artefactos, entonces, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué es un artefacto en la parte del desarrollo de un sistema de información o el software? Vendría siendo una herramienta, ¿no? ¿Será una herramienta, Alex? O un complemento. No, así. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Será que nosotros estamos desarrollando un artefacto para cumplir una necesidad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí. ¿Cierto? ¿Y qué tipo de artefacto será? De los que vimos acá, ¿será que será un artefacto, una herramienta?
¿Será la parte de un producto? ¿Será la parte de qué? En este caso sería un producto. ¿O será un servicio? ¿Cierto? Entonces nosotros hay que tener como esa parte de los conceptos así generales que vimos, pero en la parte de software, un artefacto. Dice que será una herramienta, será que es un producto, que es un servicio, que nos dice que va a permitir que nuestra vida sea más fácil, ¿cierto? ¿Y será que eso es lo que nosotros estamos creando para nuestros clientes? Eso debería ser así. ¿Cierto? Entonces nosotros estamos creando, muchachos, artefactos estamos desarrollando en la parte del software y para simplificar, digámoslo así, la necesidad de qué, las necesidades de un cliente. Cuando digo simplificar es hacerle o sea, que sea más fácil, que sea automatizada y que se pueda, que la parte del tiempo, ¿cierto? Que es el tiempo para las empresas que es de plata, sea para las cosas que hacen los empleados, entonces se puedan optimizar para que ellos utilicen el tiempo en otras cosas, ¿cierto? En la parte de las empresas y que minimicen costos. Eso es lo que se habla de la parte de los artefactos. Entonces, en la parte del desarrollo de los sistemas, muchachos, nosotros estamos creando un artefacto que ese artefacto va a realizar ¿qué? Va a realizar un servicio y ese servicio va a hacer un proceso, va a procesar ¿qué? Va a procesar datos e información que va a permitir, ¿cierto? Que esa información esté en tiempo real, que sea automatizada, que yo pueda realizar que yo pueda realizar una parte de búsqueda fácil, ¿cierto? De todo lo que hemos estado hablando acá, ¿cierto? De la temática que hemos estado llevando, ¿cierto? Entonces llegamos a la parte que lo que estamos creando nosotros es un artefacto o un conjunto de artefactos, porque podíamos hablar también de un conjunto de artefactos. Entonces, teniendo en claro eso, más o menos, muchachos, entonces acá vamos a hablar de qué es un artefacto. Entonces acá, ¿quién me ayuda a leer? Ay. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué es un artefacto en el diseño de software? Uy, pero no todos me quieren ayudar, no todos quieren hablar hoy, ¿sí o no? Bueno, entonces nos dice que un artefacto en el diseño de software, muchachos, nos dice que es cualquier producto tangible que se crea, modifica o utiliza durante el desarrollo y mantenimiento de un sistema de software, ¿cierto? Es cualquier producto tangible que se crea, modifica y se utiliza durante el desarrollo y mantenimiento de un sistema de software. Estos artefactos pueden ser documentos, modelos, diagramas, código fuente, entre otros. Entonces, muchachos, teniendo en cuenta esto, estos artefactos pueden ser documentos, modelos, diagramas, código fuente. ¿Será que nosotros ya lo estamos utilizando, estos artefactos? Ya lo estamos manejando, ya hemos utilizado esos artefactos y ya lo hemos, ¿cómo se dice? Sí, ¿Cierto? ¿Como En base al cuáles? contexto, sí. ¿Como cuáles ya, hemos trabajado? ya hemos hecho diagramas de casos de uso, diagramas de clases. ¿Cierto? Entonces, hemos trabajado la herramienta, hemos trabajado, por ejemplo, el PCIN, ¿cierto? Que nos llevó a la parte de algoritmos, ¿cierto? Hemos trabajado la parte de documentos,
que los documentos que ustedes han trabajado en la parte de su proyecto, que ustedes lo están ahí realizando, modelos, diagramas, que es lo de UML, el código fuente que hemos estado trabajando en los diferentes tipos de lenguajes. Por ejemplo, comenzamos desde el PCIN, que era la parte del pseudocódigo, hasta la parte de JavaScript, hasta la parte del HTML, hasta la parte del PHP, la parte del CSE, ¿cierto? Entonces, mira que nosotros hemos estado trabajando toda esta parte, pero ahora lo vamos a incluir con un nuevo concepto que se llama ahora artefacto en la parte de la programación. Entonces, cuando hablamos de artefactos, va a decir, uy, yo le voy a colocar un artefacto a mi programa. Entonces, ¿cómo sería? Es decir, yo quiero que se haga un reporte y que me salga en PDF ese reporte. Ah, bueno, entonces ya tenemos un artefacto que es un documento que el programa me lo va a botar en PDF. ¿Sí ven? Entonces, la parte de los diagramas, estamos trabajando esta UML. ¿Cómo creo el diseño de mis programas? Yo lo puedo guardar y yo lo puedo también colocar en un documento. ¿Cierto? Mire, entonces aquí, mire, documentos, diagramas, ¿cierto? Es toda esa parte, muchachos, se habla de qué es un artefacto y que va interrelacionado con todo nuestro diseño o desarrollo de software que estamos viendo, que estamos o que ustedes están haciendo. Entonces aquí nos dice que son esenciales para comunicar ideas, estructurar el trabajo y asegurar que todos los miembros del equipo entiendan y sigan la misma dirección. ¿Sí ven? Importante acá, cuando yo les hablaba por allá de la metodología, una metodología ágil que es la metodología Scrum, que es que cada uno, si trabajamos en equipo, cada uno tenga un rol que desempeñe para crear nuestro producto final, que es un software, ¿cierto? Entonces es importante que manejen la parte de los artefactos. Entonces acá, miren, entonces nos hablan los tipos de artefactos en el desarrollo del software. Entonces nos hablan de documentos de requisitos, especificaciones de requisitos del software, que el otro es con iniciales CRS, documento que detalla las funcionalidades y restricciones del sistema que se va a desarrollar. ¿Será que nosotros ya hicimos este artefacto que se llama requisitos funcionales y no funcionales de nuestro sistema? Ya lo tenemos, ¿sí o no? Entonces tenemos ese artefacto documentado. Historias de usuario, descripciones breves de funcionalidades desde la perspectiva del usuario final. ¿Será que esto ya lo hicimos por allá? ¿Ya lo describimos? Historias de usuario. Sí, ¿Sí? Que, sí, por lo ejemplo, tenemos de ¿qué requerimientos. hace el rol del administrador? ¿Qué hace el rol del usuario, del cliente? ¿Qué hace el rol de un usuario? Que, por ejemplo, cuando yo soy cliente, entonces yo tengo el rol de facturador. Entonces, ¿qué hace ese? ¿Cuál es la función del facturador cuando maneja el sistema? ¿Cuál es el rol del de ventas? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que habla acá, mire, de la parte de tipos de artefactos. Entonces tenemos el otro, tenemos documentos de requisitos, que es un tipo de artefacto, tenemos modelos y diagramas. Entonces aquí nos dice, mire, es un diagrama, por ejemplo, de diagramas UML, lenguaje unificado de modelado, que incluye diagramas de clases de usos, de secuencia de actividades, entre otros. Entonces nosotros ya tenemos ese, ¿cierto? Nosotros ya hemos manejado el de documentos de requisitos y hemos manejado artefactos de diagramas, ¿cierto? Ya lo hemos manejado. Tenemos el modelado de datos, que nos habla de diagramas que muestran la estructura de la base de datos, como el diagrama entidad-relación. Entonces, mire que tenemos otro artefacto cuando nosotros lo creamos, ¿cierto? ¿En dónde lo creamos? Nosotros lo podemos crear directamente desde MySQL o lo creamos trabajando Lucidchart o la herramienta StarWML, que también tiene para hacer los modelos de entidad-relación o otras que ustedes conocen. ¿Cierto? Entonces, mire que tenemos otro artefacto que, ¿cómo se llama? Modelos de datos. Tenemos la parte del código fuente, que es un artefacto que nos dice programas y script, el código real que compone el software, pruebas automatizadas, código que verifica que otras partes del software funcionan correctamente. Entonces hablamos ya de la parte de si lo estructuramos con lo que acabamos de mirar del modelo vista controlador,
¿cierto? Entonces ahí se ve que podemos tomar esa parte del código fuente que funciona correctamente, que se llaman los controladores, que hacen el proceso, que se hacen los métodos, ¿cierto? Tenemos la documentación técnica, manual del usuario, manual del desarrollador, guía que explica cómo entender y modificar y mantener el software, comentarios en el código, notas dentro del código fuente que ayudan a explicar su funcionamiento. ¿Será que nosotros tenemos que colocar esas notas? ¿Se acuerdan que yo les decía, este código, que este index regresa a la página principal, este código realiza tal? Entonces nosotros tenemos que colocarle notas a ese código para poder entender qué es lo que hace. Entonces, por ejemplo, cuando yo les expliqué el código, entonces es importante, mire, decir, mire, este código, esto aquí lo que hace es que el controlador va a leer a la carpeta a la vista, va y hace este proceso y devuelve la información, ¿cierto? Nosotros podemos colocar esas nóticas ahí para entender el código. ¿Listo? ¿Esto por qué se hace, muchachos? En la parte de los artefactos, la documentación técnica, porque esto va cuando nosotros vendemos nuestro programa. Nosotros tenemos que darle un manual de usuario y un manual técnico. El manual técnico se habla de la parte del código, de qué código se trabajó, qué bases de datos se desarrolló. ¿Por qué? Porque es que a nosotros no nos van a contratar siempre para hacer soporte, ¿cierto? Porque de pronto no vamos a tener el tiempo, la empresa dice, no, nosotros estamos cobrando muy caro, entonces van a otro lado, y entonces acá lo primero que les van a preguntar, la empresa desarrolladora, hágame un favor, présteme el manual técnico y el manual de usuario para mirar qué es lo que hace el programa, ¿cierto? Y ellos lo van chequeando y van mirando qué código tiene para hacer el correspondiente soporte. Eso es lo que uno como desarrollador, cuando a una empresa, es lo primero que nosotros pedimos. ¿Listo? ¿Cuál es el otro artefacto? El plan de prueba. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Mire, tenemos casos de pruebas que dice descripciones detalladas de la prueba específica que se realizarán para verificar que el software funciona según lo esperado. Informes de errores, documentos que detallan cualquier fallo encontrado durante las pruebas. Importantísimo este artefacto de plan de pruebas. Entonces nosotros tenemos que verificar que según los requisitos funcionales del sistema estén funcionando adecuadamente con los métodos que nosotros describimos ahí. Que si está eliminando, que si está registrando bien, que si se está haciendo la consulta bien, ¿cierto? Que se están haciendo la parte de la programación lógica, ¿cierto? Que se está realizando correctamente, que si yo tengo que realizar una comparación, ¿cierto? En la parte de lógica o booleana, me bota a mí el resultado correctamente. Cuando yo hablo de esto es que si yo hago una suma de productos y que si yo le voy a quitar un ejemplo, un porcentaje del IVA, entonces que se haga la correspondiente suma o resta o multiplicación adecuada para que me dé el valor real, ¿cierto? Por ejemplo, o me voy a la parte de Alex, que dice que quiere hacer un software para la parte de crédito. Entonces, los créditos que se lleve la tasa de porcentaje que sea el crédito que corresponda, que lleve los meses, que cuando se esté realizando las cuotas, entonces que se vaya bajando, que haya un proceso, ¿cierto? De cálculos y que se hagan adecuadamente. Entonces, esa es la programación lógica, que todo eso que nosotros programemos se lleve sin ninguna parte. Todos los programas tienen errores, pero son mínimos. Entonces, la idea es que nuestro programa tenga el mínimo, que el mínimo error cual sea, que sea un poquito lento, que se demore 3 segundos y tenía que demorarse un segundo, ¿cierto? Pero que la parte de los procesos funcionales sí estén bien. Porque imagínense que eso es lo que maneja la empresa. Entonces, imagínense que hagamos una parte, un cálculo mal. Entonces, imagínense que estamos ahí tumbando a los clientes, ¿cierto? Si estoy hablando de negocio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, aquí ya nos hablan de la parte del artefacto de gestión del proyecto. Entonces, un plan de proyecto, documento que detalla el cronograma, los recursos y los objetivos del proyecto.
¿Será que nosotros estamos manejando este tipo de artefacto? ¿Será que nosotros estamos haciendo un documento donde tenemos los objetivos de nuestro proyecto, la justificación, la introducción, la metodología Sí, que estamos utilizando para nuestro documento? ¿Será que nosotros tenemos un cronograma? ¿Tenemos también un sí, presupuesto? ¿Cierto que sí? sí, sí, señor. Entonces ya tenemos un artefacto de proyecto. Entonces, sí, muchachos, que yo les decía que estos nuevos conceptos, pero que nosotros ya los manejamos. Ahora, ¿cómo lo conocemos? Como artefactos y que se dividen en varios, se dividen en 5 partes. Tenemos un artefacto de documentos de requisitos, uno de modelo de diagramas, un código fuente, una documentación técnica. Esta no la tenemos, esta se saca al final cuando ya tengamos el proyecto andando, nuestro sistema de información. El plan de pruebas también se realiza pues a través del desarrollo del sistema y obviamente el artefacto de gestión de proyecto que es el principal, ¿no? Que es el con que iniciamos nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta esta partecita de los artefactos. La importancia, muchachos. Ustedes nos hablan que primero la comunicación, que facilita la comunicación entre los miembros del equipo y con los interesados externos, los clientes y las gerencias, porque mire, ¿cierto? Nosotros tenemos todo esto bien realizadito, lo único que hacemos es socializarlo con los clientes, con nuestro equipo de trabajo para poder realizar nuestro proyecto adecuadamente. La estructuración. Ayudan a estructurar el trabajo, a definir claramente los pasos y las responsabilidades de cada miembro del equipo, ¿cierto? Ayudan a estructurar el trabajo y a definir claramente los pasos y las responsabilidades de cada miembro y el equipo. Entonces, como ustedes ven, muchachos, nosotros vamos paso a paso, según con nuestro trabajo, con todas sus evidencias y con todo lo que hemos trabajado, vamos paso a paso y ustedes van con todo lo que es conocimiento que van adquiriendo. Si ven que poco a poco ustedes van estructurando su proyecto de formación con el conocimiento adquirido, obviamente, pues lo más duro es la parte de la programación, entre comillas, que es lo más demorado, pero ahí lo vamos estructurando poco a poco. ¿Listo? Entonces es para que ustedes van entendiendo también por qué vamos por fases. El SENA trabaja por fases por eso, porque como vamos por proyectos, entonces llevamos una secuencia, ¿cierto? Según los conocimientos que ustedes vayan adquiriendo. Entonces, aquí va la parte de la documentación, mire, proporcionan una referencia clara de lo que han hecho y lo que aún queda por hacer, esencial para el mantenimiento y la evolución del software. Calidad y control. Aseguran que si siguen las mejores prácticas y que se cumplan los estándares de calidad establecidos para el proyecto. Entonces acá, muchachos, coloqué aquí un ejemplito, un ejemplo práctico. Entonces aquí nos hablan de creación de un artefacto UML. Entonces imaginen que vamos a crear un diagrama. Entonces aquí dice, mire, vamos a crear un diagrama UML para un sistema de gestión de biblioteca y este diagrama es un tipo de artefacto que ayuda a visualizar las clases del sistema, sus atributos, métodos y relaciones entre ellas. ¿Sí ven lo que hace este artefacto? Ayuda a visualizar atributos, métodos y relaciones entre ellos. Entonces acá, en este pequeño ejemplo, señor. ¿Usted está mostrando la pantalla o solamente nos está leyendo? Ay, ¿no lo estoy mostrando? Ay, No, ¿por qué no me dijeron? Ay, Virgen Santísima. Perdón. No ha mostrado nada de lo que nos narró, no nos mostró. Ah, pues con razón que cuando yo les dije que si me podían ayudar a la lectura, ninguno dijo, no está mostrando nada. Uy, muchachos, Claro. falta de glamour con su profesor. Uy, no. Entonces, mira, aquí estamos hablando de todo este documento, que era el que estaba hablando ahorita, ¿cierto? De la importancia de los artefactos. Y aquí tenemos el ejemplo práctico que les hablaba. Entonces nos hablaba que el diagrama de clases UML, entonces nos decía que este diagrama es un tipo de artefacto que ayuda a visualizar el sistema, las clases de un sistema, atributos y métodos y relaciones entre ellas. Nosotros como ya sabemos crear un UML, entonces aquí les hice uno pequeñito para como entender de qué era un artefacto. Entonces primero identificar las clases principales del artefacto, del diagrama.
Entonces tenemos el libro, el usuario y el préstamo. ¿Cuáles son los atributos? El título, el autor, el ISBN, el año de publicación. El usuario, los atributos, el nombre, la ID del usuario y la dirección. El préstamo, los atributos, ¿cuáles son? Fecha de préstamo, fecha de devolución. Bueno, eso ya lo sabemos nosotros realizar. Ya hemos tenido, o ustedes han trabajado mucho en esa parte de sus diagramas. Definir relaciones, el usuario puede tener múltiples préstamos, un préstamo está asociado a un solo libro, ¿cierto? La parte de las relaciones que podemos hacer. Acá, ¿qué nos dice el artefacto? Entonces nos dice dibujar el diagrama, utilizar la herramienta como Lucidchart, Drawn, Illo o simplemente papel y lápiz, ¿cierto? Y comenzamos a realizar nuestro artefacto. Es un artefacto sencillo de UML. Otro artefacto que nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, es la parte del código fuente, que es el diseño en el frontend que ustedes están realizando de su programa. El otro artefacto es, bueno, estamos hablando del código fuente, ¿cierto? Lo otro es su plan de proyecto, que ustedes ya lo están trabajando. Ustedes tienen el artefacto del documento de requisitos, que ya tiene su documento de especificaciones de función, de especificaciones, de decir yo, de requisitos funcionales y no funcionales. Ustedes tienen, bueno, aquí ya tienen como unos 3 documentos, ¿no? 4 de los que hemos visto acá. Les faltarían solamente 2. El plan de pruebas y la parte de la documentación técnica. Y los otros artefactos que pues ustedes ya, la parte de las ventajas y lo que han creado acá. Entonces, era la parte del tema de los artefactos, muchachos, que no es complicado. Era la parte como poderlos entender y lo que ustedes ya han realizado. Por eso yo les decía que en sus evidencias, muchachos, cuando les piden la parte de los artefactos, que es otro concepto, pero ustedes ya lo han trabajado con anterioridad y ustedes ya tienen ese material para que cuando les piden alguna evidencia, pues ustedes lo puedan ya subir sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, no sé si tenemos dudas hasta aquí. Todo fácil, comprensible. ¿Qué tal el modelo vista controlador? Difícil, fácil. Ahí yo traté de explicárselos de la mejor forma posible para que lo pudieran entender. Hay tutoriales que de pronto sean un poquitico más claritos, ustedes lo pueden encontrar. Pero bueno, aquí la idea era que lo pudiéramos entender muy bien sobre esta parte de este patrón de programación, que es el modelo vista controlado. Bueno, entonces no sé si tienen dudas, muchachos, preguntas de cómo van con, antes de terminar la sesión del día de hoy, quisiera también pues preguntarles cómo van con la parte de sus evidencias. Lo otro los hemos estado también invitando a que a diferentes también reuniones que son importantes, por ejemplo, en la parte de emprendimiento, para que ustedes sepan de esa área tan importante que hay, que tiene el SENA, para aquellas personas emprendedores que tienen su negocio y que quieren una inyección económica y que el SENA le pueda ayudar en eso. Bueno, entonces, preguntas hasta acá, todo clarito, muchachos. Difícil, Señor. fácil, complicado. Pues en base a lo que usted ha dicho, pues igualito eso ya lo hicimos, ¿no? O sea que ya vamos como un pasito adelante. Sí, exactamente, pero ustedes van un pasito adelante cuando ustedes vean la parte de las evidencias y cuando miren la parte de artefactos, entonces ahí le van a preguntar cositas básicas. Pues digo que básicas, sino más que todo de búsqueda de información, que fue lo que les acabé de explicar, pero un poquitico como más detallado, pero son cosas que ya hemos visto y que acá pues ya les expliqué para ustedes como que va a ser como más fácil cuando vayan a hacer cuando vayan a hacer sus evidencias. Entonces la idea, muchachos, es que pues quiero, o sea, la parte es que, como yo les hablaba antier, no quiero correr, ni colocarlos a correr, ni más faltaba, porque ese no es la función, ¿no? No es la función, sino que las cosas las hagamos bien y las hagamos con calidad, ¿cierto? Las hagamos con calidad
y lo más importante es que lo entendamos. Y lo otro, que lo practiquemos. Que si yo no me meto aquí a mi base de datos, yo no voy a practicar. Si yo no ingreso acá a mi visual, a poder entender el programa, a tener la parte del error, oiga, ¿por qué me falla esto? Oiga, Dios mío, y a buscar, porque es que la programación es esa. La parte del estudio de la programación es esa, es la parte del error, buscar y la solución. ¿Listo? Entonces, muchachos, vuelvo y les digo, si no practicamos toda esta parte de conceptos y toda esta, pues se nos va a complicar. No digo que no lo vamos a hacer, pero se les va a complicar un poquitico entender la parte de programar. Entonces los invito a que puedan estudiar, a que hagan sus evidencias. Me alegró que anoche vieran un poquitico de la parte del Java, que me estaban preguntando tanto, que claro que lo vamos a mirar dependiendo de las guías. Yo les decía que no los vamos a guiar solamente de un solo programa, de un lenguaje de programación, sino vamos a mirar el otro, lo que es la parte del Java, utilizar la otra interfaz, la IDE, que es con el NewBeans, y mirar para ustedes cuál se les facilita. Entonces ustedes van a tener varias herramientas para ir creando su sistema de información. Pero que obviamente pues, la idea es que ustedes pues puedan unir toda esta parte de esos lenguajes para que ustedes saquen un excelente proyecto y que puedan entender a este mundo tan chévere y que si le cogemos amor a la parte de la programación, créanme que vamos a crear cosas muy interesantes y que créanme que hay muchísimas pymes a nivel, aquí estoy hablando de Colombia, que nos van a necesitar como programadores. Entonces hablamos de la parte agraria, hablamos de la parte industrial, hablamos de la parte comercial, que son los sectores que más requieren la parte de sistematizar su información para que, pues, que hagan todos sus procesos lo más ágil, rápido posible y que obviamente, pues, la parte económica le evite tantos costos a ellos, ¿no? También los invito mucho a trabajar en la parte agropecuaria, que tantas personas necesitan sistemas de información para atender sus necesidades de productos, de cosecha, ¿sí? Entonces son cosas bien chéveres que podemos investigar para nosotros poder crear y llevarles y poder vender. Entonces los invito a eso, muchachos. Entonces, pues era la sesión del día de hoy. Les agradezco por su atención, esperando que les haya quedado todo muy bien entendido. Yo estos archivos que tengo que manejado se los voy a enviar desde la programación y la parte de la lógica del modelo de vista controlado, se los voy a enviar para que usted lo pueda leer, lo puedan mirar, miren las grabaciones para retroalimentar y bueno, muchachos, que avancen en sus evidencias, le cojan amor a la carrera y bueno. Entonces ahí muchachos estamos hablando y muchísimas gracias por su tiempo. A usted, profe, muchísimas gracias por su enseñanza. Y ustedes saben que por el WhatsApp, cualquier cosa, por el privado, entonces ahí estoy atento, pero no van a escribir un domingo a las 7 de la mañana. Escríbame por ahí a las 10, que ya esté despierto. Profe, es que se le puede escribir, ya o que usted conteste ya es otra cosa. No, mentiras. No, lo que ustedes necesiten. Lo que ustedes necesiten. No, que yo por molestar. No, que yo por molestar. Pero no, ustedes saben que cualquier cosa que necesiten, con mi tiempo estaré presto para poderles contestar. Bueno, y que porfa participen en todas esas reuniones, entonces la parte de Senasoft, en la parte de TICS, que eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, entonces un abrazo muchachos, que descansen, bueno. Y noche, profe, que le rinda con esas evidencias, por favor, lo más rápido, en pocas, entre comillas.
para que no se me dejen abultar con tantas cosas al final. Bueno, Listo. bueno, entonces que estén muy bien, muchachos, que descansen.